Buenos días. Buenos días a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que hoy nos acompañan. Es un honor trabajar hoy las jornadas universitarias Ventanas de Reflexión Docente, como las hemos llamado, que es un evento que organizamos en conjunción el Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales, la Coordinación de Área Interdisciplinaria, la Red Latinoamericana de Metodología, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas, justamente con la idea de analizar desde el punto de vista de los docentes cuál ha sido su experiencia en torno al proceso escolar que han vivido durante este último año. Realmente el interés va también en el sentido de abrir un diálogo con los docentes que nos permitan visualizar cómo pretendemos continuar nuestros procesos escolares. No decimos regresar porque no es un retorno únicamente, sino que es una construcción de un algo distinto, ¿sí? Y que precisamente el maestro ha sido un eje fundamental en este proceso en todo el mundo. De ahí que, agradeciendo a la dirección toda la confianza que nos ha brindado y todo el apoyo también que nos ha dado para abrir estas ventanas, lo hacemos de una manera interdisciplinaria. Y con ello, pues damos la bienvenida a nuestra directora, la doctora Carola García Calderón, quien nos va a hacer favor de inaugurar este evento. Buenos días, doctora. Buenos días a todas, buenos días a todos también. Bueno, agradezco la invitación a inaugurar este evento del Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas. Particularmente le agradezco a las doctoras Yolanda Paredes, a Ana Daniela Nahmad y Alejandra González Basúa, que están organizando este evento, a estas jornadas que se van a desarrollar el día de hoy y en los siguientes 2 miércoles. Este evento, intitulado Las Ventanas de Reflexión Docente, es también organizado, como ya lo dijo aquí Yolanda, por la Coordinación de Seguimiento y Evaluación del Área Interdisciplinaria y por la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. Este evento resulta muy importante el que nos reunamos a reflexionar sobre estos temas, porque a partir de la pandemia derivada de la pandemia del COVID-19, pues la vida cotidiana de todos nosotros se ha transformado. Y también los desafíos a los que se enfrenta la educación se han multiplicado. Muchos de nosotros, pues nos encontramos diario con varias horas frente a un dispositivo, frente a estas nuevas tecnologías de comunicación y de información. Los tiempos dedicados a la escuela, al ocio, a las interacciones familiares, pues han cambiado a consecuencia de la pandemia, del confinamiento. Y esto para nuestros alumnos ha significado estar a distancia y ha generado una serie de problemas alrededor del proceso educativo con las tecnologías, un cansancio, una falta de interacción social con los compañeros de estudios y también limitaciones de conectividad, de poder estar teniendo un uso pleno de estos recursos tecnológicos, que se traduce en situaciones como abandonos temporales, como bajas temporales de estudios, y que tenemos nosotros que estar muy al pendiente y evitar que estas suspensiones de estudios se puedan traducir en un abandono escolar. Porque, bueno, en estas situaciones muy complejas, tanto económicas como educativas, como de vida social, pues es factible que haya una tentación por dejar los estudios, por dedicarse a otras cosas. Y bueno, el confinamiento también nos colocó en una circunstancia de que se aceleró la incorporación de los procesos de las tecnologías a la enseñanza-aprendizaje. Esto de alguna forma, como se veía venir, como que siempre desde tiempo atrás se ha pensado desde los inicios de la televisión. Hubo una discusión al respecto por los teóricos de la comunicación de que la televisión tenía un potencial educativo
y podía ser una herramienta que se utilizara para los procesos de educación, desde las primeras experiencias de Plaza Sésamo a la telesecundaria, y que se pensaba mucho que la educación tenía que ser aprovechar tanto lo audiovisual como no solamente el atractivo de la imagen, sino que tenía que ser entretenida, tenía que ser muy grata la educación. Esto difícilmente se ha logrado de manera cabal. Hay muchos procesos culturales alrededor y ahora se vuelve a repensar con toda la accesibilidad a la red de Internet. El hecho es que hoy en día el uso de la digitalización del Internet es la alternativa a la que se ha recurrido, y esto ha derivado en cambios en el pensamiento, en las formas de trabajo, en cómo afrontar el distanciamiento social, el cuidado sanitario y a la vez seguir en los procesos educativos. Desde hace más de un año que estamos inmersos en este contexto, es preciso ahora, como lo hacen como se lo propone justamente estas jornadas, considerar elementos como la motivación, la creatividad, la innovación en nuestras estrategias didácticas. Como docentes hemos tenido que transformar las dificultades a las que nos enfrentamos en estímulos, impulsar el esfuerzo que hacen nuestros alumnos para concluir su preparación profesional. Es proporcional la educación en un escenario que no es del todo favorable. Y esto mide también nuestra capacidad de adaptar estrategias didácticas a realidades distintas. En este contexto, no podemos perder de vista la importancia de los contenidos. Sí, son muy importantes las tecnologías, nos permiten muchas cosas, pero las bondades tecnológicas debemos utilizarlas para priorizar la parte ética y pedagógica que nos permita fortalecer el proceso educativo. Es mucho más importante saber qué vamos a incorporar, qué contenidos vamos a tratar, que la mera forma, porque si no nos quedaríamos en estos planteamientos de que hay que ser muy entretenidos, hay que ser muy divertidos, hay que usar las tecnologías, pero ¿cómo transmitir un conocimiento a través de estas tecnologías? Es muy oportuno, por ello, este ciclo de sesiones, de estas jornadas, que nos invitan a reflexionar. A un año de la emergencia sanitaria, como lo dice en su título, vamos a pensar en común la formación en ciencias sociales mediada por las tecnologías. ¿Qué significa ser profesor en tiempos por demás difíciles? Estas experiencias que tenemos que compartir como profesoras, como profesores, desde los aspectos éticos, el trabajo en las comunidades académicas, los formatos, los contenidos, como ya lo decía, y la mediación tecnológica. Por esto mismo yo celebro lo que representa este espacio, la creación de este espacio, que es muy importante en un momento coyuntural de crisis sanitarias y que nos ha significado una serie de retos y a la vez de oportunidades para transformar procesos educativos y para repensar también sobre estos procesos educativos en la coyuntura en que nos encontramos. No digo más y bueno, simplemente inaugurar estas jornadas que creo que van a ser muy productivas en términos del objeto que nos concita el día de hoy y en los siguientes miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues le damos la palabra a Ana Nagmar, por favor, Anita. Gracias, Yolanda. Muchas gracias, doctora García Calderón, por toda la reflexión que nos propone y que coincide mucho con las intenciones de este coloquio, de este encuentro. Yo antes de empezar, pues quiero agradecerle su presencia con nosotras en esta mañana y a lo largo de las jornadas. También quiero agradecer a la doctora Yolanda Paredes, coordinadora del CEDMEX, todo su esfuerzo para que también llegáramos a este momento, y a mi colega, a la doctora Alejandra González Basúa, que con sus ideas y su interés, pues logramos concretar estas jornadas de reflexión. A continuación voy a leer un pequeño texto que preparamos con la intención de explicar por qué las ventanas, ¿no? Y como también explicar los sentidos profundos de esta convocatoria, que coinciden mucho con lo que ya planteaba la doctora García Calderón. Las ventanas y la reflexión docente.
En 1970 se utilizó el nombre de escritorio y el de ventanas para nombrar las interfaces de los nuevos sistemas operativos y facilitar su uso y comprensión debido a la novedad histórica que poseían las computadoras. Estas metáforas serían apropiadas más adelante por Microsoft y Apple, pero fue en la empresa Xerox donde tuvieron su origen. El lenguaje metafórico se implementó como un elemento que facilitaba la comunicación entre usuarios, técnicos de informática y diseñadores. Aunque algunas de esas metáforas son debatidas actualmente, la imagen de ventana sigue vigente y ha cobrado relevancia en nuestro tiempo. Es a través de las ventanas que nos asomamos al Internet. Es por las ventanas que dialogamos con nuestros alumnos en las plataformas de comunicación, por ejemplo el Zoom. Es por medio de esta interfaz llamada ventana que nos encontramos hoy y podemos dialogar esta mañana. Las metáforas han dado nuevos sentidos y facilidad al uso de la tecnología. Permiten la colaboración y al tiempo de nombrar la realidad, dan paso a la imaginación y a la creación. Desde este lugar también apelamos a la poesía y como escribió el poeta y pedagogo Jaime Torres Bodet, voy a citar un fragmento de un poema, que se enciendan las lámparas y se abran las ventanas, y si no basta el sol para mirarnos, que se enciendan las almas. Para este encuentro que inauguramos el día de hoy, buscamos abrir ventanas y con ellas asomarnos también a las posibilidades de mirar colectivamente los mares inmensos de experiencias mediadas por tecnologías que hemos vivido las y los docentes en este último año. No habitamos tiempos normales. Como sociedad llevamos más de un año enfrentando una pandemia que asola el mundo entero, obligándonos a modificar los aspectos más cotidianos de nuestra vida. Los procesos de enseñanza en todos los niveles formativos, desde los más básicos hasta los niveles universitarios, han sido de los más afectados por la pandemia. Los y las docentes hemos enfrentado los retos de la enseñanza en la pandemia desde nuestras diversas posibilidades técnicas, académicas e incluso emocionales. Estas profundas transformaciones han impactado de múltiples formas a quienes nos reunimos en este ciclo de reflexión. No ha sido un proceso fácil. Es por esta dificultad que decidimos convocar dentro del CETMEX a este espacio de intercambio. Los retos a los que nos enfrentamos. Los retos son múltiples y las posibilidades de transformación de la docencia son infinitas. ¿Qué papel juegan las ciencias sociales en este panorama? Pareciera que la emergencia sanitaria para muchos y muchas ha acelerado cambios sociales que hubieran tenido un proceso mucho más lento y complejo de implementación. Tal es el caso del traslado masivo en tan solo unos meses a clases virtuales realizadas en su totalidad por medio de plataformas digitales. Sin embargo, nos enfrentamos a nuevos retos también con viejos problemas. Valoramos que el tema no solo es una cuestión técnica. El tema de la enseñanza en línea no se resuelve únicamente con el conocimiento técnico de las plataformas y las tecnologías de la información. Sabemos por experiencia y por la propia historia de la relación de los medios con la educación, que también es una cuestión didáctica. La intención de plantear esta reflexión es superar el centralismo técnico, trasladándonos a uno de los corazones del problema. Como refería hace muchos años Mario Kaplun, si operamos dentro de un viejo paradigma de transmisión unidireccional de mensajes, conocimientos, cito, el uso de los medios en el aula adquiere una determinada impronta reducida al papel de mero auxiliar instrumental, reproduciendo acríticamente una modalidad unidireccional carente de condición dialógica. Se cierra la cita. Los desafíos, como decíamos, son múltiples. ¿De qué forma creamos nuevos caminos para la enseñanza? ¿Con qué lecciones de esta emergencia nos quedaremos? ¿Qué necesitamos mantener? ¿Qué necesitamos transformar? ¿Qué desecharemos? ¿Cómo nos posicionamos frente al mar de incertidumbre del presente y logramos construir como comunidad nuevas rutas de pensamiento en el que discutamos la dimensión didáctica de la tecnología, no desde el miedo o el desconocimiento? Este ha sido un año cargado de experiencias. La extrañeza, el dolor, la tristeza, el miedo y el desconcierto se han acompañado también de resiliencia, solidaridad, entrega, creatividad y compromiso. También las desigualdades y exclusiones ya existentes durante este tiempo se han tornado más evidentes, se han profundizado.
Los espacios de enseñanza son algunos en los que la desigualdad y exclusión se muestra de forma lacerante y nos exige reflexión y compromiso para transformarlos. Como comunidad docente, tendremos que hacer esfuerzos grandes para lograr tender lazos y puentes a quienes por diversas razones quedaron excluidas y excluidos en este proceso de cambio vertiginoso a las modalidades virtuales. Esta labor, pensamos, solo se logra en colectivo, creando y alimentando redes de diálogo y comunicando desde la experiencia. Se logra también sintetizando el conocimiento acumulado, transmitiendo saberes múltiples. Se logra también si nos escuchamos en la diferencia, el disenso, si logramos construir pisos comunes dentro de nuestras universidades. Distintos y distintas seremos cuando regresemos presencialmente a las aulas. La cualidad y dirección de este cambio depende mucho de cómo logremos comunicar colectivamente la experiencia de este momento de crisis y de aprendizaje. Es claro que la enseñanza y el aprendizaje en formatos virtuales son parte de nuestro presente. Lo que no está claro y depende en gran medida de nuestras acciones como comunidad docente es el rumbo que tomará este momento de inflexión. El futuro está irremediablemente anclado al presente y al pasado. Hagamos de este tiempo por venir aquel en el que la escucha, la comunicación y el trabajo colectivo, así como la interdisciplina entre docentes, sea el signo de una cada vez mejor formación universitaria. Agradecemos a todas y a todos, especialmente a la directora de nuestra facultad, su presencia, y esperemos que estas jornadas sean fructíferas para nuestro pensamiento, para nuestra labor docente. Y bueno, muchas gracias por estar aquí y tenemos un día muy largo y unas semanas largas de trabajo y reflexión. Gracias. Pues muchas gracias, doctora Najma. Bueno, ya está presente también en la sala nuestro ponente magistral y bueno, pues le daría yo paso a la doctora Alejandra González Basúa para su presentación, la presentación del doctor Juan Martín López Calva. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo también me uno a este momento inaugural. En realidad es un inicio que en realidad va acompañado de una experiencia previa muy larga, muy fecunda. Muchas gracias, doctora García Calderón, por estar aquí, y gracias a mis colegas, a Yolanda y a Ana, porque han sido una maravillosa compañía en la organización de estas ventanas de reflexión. Agradecer también al equipo de videoconferencias, al equipo de difusión de la facultad, a la Gaceta, a Ale Muñoz, que hacen posible todo esto. Siempre tendremos que agradecer porque esta formación en formatos virtuales, en realidad hay muchas ventanas que de pronto no se ven, muchos rostros, muchas voces, mucho trabajo detrás de los rostros más visibles, y bueno, siempre es necesario agradecer y nombrar este otro trabajo. Y bueno, por supuesto, le doy una cálida bienvenida. Ay, perdónenme que justamente en las metáforas de las ventanas son tantas que tengo que encontrar, perdónenme, la síntesis curricular de nuestro ponente magistral, Juan Martín López Calva. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en este inicio de reflexión colectiva. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Realizó 2 estancias postdoctorales en Boston. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del Colegio Mexicano de Investigación Educativa, de la Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. Trabaja en líneas de educación humanista, educación y valores y ética profesional. Actualmente es decano de Artes y Humanidades de la UPAEP, en donde coordina el cuerpo académico de ética y procesos educativos y participa en el de profesionalización docente. Escribe desde 2011 un artículo semanal en el periódico digital E-Consulta y la columna Educación Personalizante en el portal periodístico Lado B. Siempre es necesario decir y hacer evidente que cuando leemos las reseñas curriculares
de los conferencistas o de las ponentes. En realidad lo hacemos porque ello representa o hacemos visible toda una experiencia de trabajo acumulado. Cada uno de estos trabajos ha implicado muchísima reflexión por parte de nuestro ponente, así que le doy la palabra. Él ha titulado su conferencia magistral Los desafíos éticos en la construcción de comunidades educativas contemporáneas. Muchísimas gracias, doctor Juan Martín López Calva, por estar esta mañana con nosotras y nosotros. Pues muchísimas gracias. Dicen que las sesiones de Zoom son como sesiones espiritistas y hay que preguntar si me escuchan, si hay alguien ahí del otro lado, si se escucha bien. Sí, doctor. Bien, perfecto. doctor. Muchas gracias. Y hay muchos y muchas del otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, veo aquí muchas ventanas. Muchísimas gracias por la presentación, doctora Alejandra González, y agradezco muy especialmente a la doctora Yolanda Paredes Vilchis, la coordinadora del CEDMEX, por haberme invitado, pensado en mí para abrir estas ventanas de reflexión. Yo me siento muy honrado de estar con ustedes y espero pues que se abra, aunque sea una ventana pequeña, de reflexión con lo que les voy a plantear. Voy a compartir algunas láminas. Espero que no falle. Si llegara a fallar, pues ya les pediría si me hacen favor de ayudarme, pero yo espero que no haya problema. Pues el tema, como ya anunciaron, es de los desafíos éticos en la construcción de comunidades educativas contemporáneas. Yo voy a tratar de centrarme sobre todo en el tema de desafíos éticos, pero creo, mi tema central, digamos, de investigación es la educación y la ética, y aplicada sobre todo a ética profesional, pero también al tema de educación en valores o educación moral o valoral, como le quieran llamar, en niveles previos al universitario. Yo he ido trabajando desde pues, perspectivas complejas en las que creo que los desafíos éticos tienen mucho que ver con otros desafíos, que lo ético abarca muchas cosas, ¿no? Finalmente no es solamente un elemento de, digamos, de ciertos códigos de conducta o de mandamientos de cómo comportarse, ¿no? Sino que lo ético realmente tiene que ver con una visión amplia de qué estamos haciendo con la humanidad y hacia dónde la estamos conduciendo, sea hacia mejores horizontes o sea hacia la autodestrucción, como a veces parece que estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, en la primera lámina tienen ustedes mi correo electrónico aquí abajo, por cualquier cosa que quisieran, si tienen después alguna duda, algún comentario, y luego una página web que no está muy actualizada, pero más o menos está actualizada hasta el 2019, algo tiene de 2020, que es una página web personal que se llama Educación Personalizante. Entonces ahí también pueden encontrar ustedes algunos artículos, algunas ligas a mis presentaciones de algunas otras charlas, ¿no? Entonces, empezamos entonces. Como decían, al inaugurar este ciclo, como que es difícil pensar hoy en hablar de cualquier tema en educación sin referirnos a la pandemia, y creo que una frase que puede ser como relevante para pensar nuestra labor en estos días de pandemia y incluso antes o después de la pandemia, pues es esta frase de Heidegger que cita Edgar Morin, que dice que es necesario que el cuerpo docente se sitúe en los lugares más avanzados dentro del peligro que constituye la incertidumbre permanente del mundo. Me parece que hoy como nunca estamos conscientes de la incertidumbre que es el mundo y la vida humana, y es necesario más que nunca pues que los docentes nos situemos en los lugares de avanzada, en la vanguardia y no más bien en una actitud como responsiva, de estar esperando a lo que venga para reaccionar, sino más bien tratando de diagnosticar al mundo como se ve
un poquito en esta imagen, diagnosticar cómo está este mundo y tratar de hacer algo por irlo mejorando, ¿no? Por irlo cambiando. Sí, sí, sí se ve el avance en las diapositivas, ¿verdad? Sí. Estoy, ok. Bueno, pues en este escenario del COVID-19 no es que hayan surgido desafíos, yo creo que más bien se han amplificado, se han hecho evidentes, se han hecho mucho más visibles, desafíos que de por sí ya teníamos en la educación antes de la pandemia. Y yo pues los clasifico en estos 7 básicos, que son el desafío ecológico, el desafío antropológico, el desafío epistemológico, el ético, el social, el tecnológico y el de gestión. Me voy a centrar en esta conferencia por cuestiones de tiempo y por el tema centrado en lo ético, pues en los que están en amarillo. Voy a dejar fuera esta parte de la gestión, aunque de alguna manera va a salir, y la parte de la tecnología, ¿no? Me parece que en cuanto al desafío ecológico, estamos viviendo una etapa en la que pues muchos atribuyen esto del virus precisamente a cómo de pronto vivimos solo la parte derecha de esta gráfica, de este esquema que tienen en la pantalla. Es decir, durante la modernidad el ser humano se asumió, perdón, la parte izquierda de la lámina, se asumió como un ser desarraigado, distinto de la naturaleza y dueño absoluto de la naturaleza. Y entonces pues tuvimos que, y más bien no tuvimos, fuimos haciendo un proceso de tecnologización, de uso de la ciencia, etcétera, que fue destruyendo la naturaleza. Entonces me parece que el asunto, como dice Edgar Morin, es como reconsiderar nuestro papel como seres arraigados a la naturaleza y al mismo tiempo también desarraigados, es decir, seres que somos parte de la naturaleza, que estamos hechos de lo mismo y que somos interdependientes de todo lo demás que hay, de todos los demás seres vivos y de todos los demás elementos que conforman el universo, pero también al mismo tiempo somos seres desarraigados porque podemos tomar distancia por la conciencia de este mundo en el que vivimos y por lo tanto tenemos no el privilegio de ser dueños y de hacer con la naturaleza lo que queramos, sino más bien la responsabilidad mayor de poder contribuir a mejorarla. Y entonces, pues Edgar Morin diría, la respuesta a este desafío ético es un doble pilotaje que consiste en obedecer a la vida y guiar la vida. Me parece que como docentes, pues en cualquier disciplina, sea de ciencias sociales o sea de ciencias duras o sea de humanidades, tendríamos que ir pensando cómo transversalmente educamos a nuestros estudiantes en estos dos vectores, ¿no? En estos dos pilotajes. La idea de cómo conocer la naturaleza, las leyes de la naturaleza y obedecer lo que la naturaleza pide para poder persistir, para que exista la biodiversidad, para que se combata el calentamiento global, etcétera, etcétera. Y por otro lado, guiar la vida. ¿Qué podemos hacer como seres humanos para poder mejorar esos procesos, para poder revertir toda la destrucción que hemos hecho y para poder construir otras condiciones más sostenibles de vida, ¿no? Entonces, este desafío ecológico me parece que es parte del desafío ético, cómo generar una conciencia para asumirnos como parte de la naturaleza y como parte también que puede tomar distancia de la naturaleza, pero que por lo mismo es más responsable de ella que los demás seres vivos, ¿no? Está el desafío epistemológico, por otra parte. Toda educación produce una visión de conocimiento que la produce, digo, en una de las secciones de mi libro Educación Humanista, pues en el sentido de que la educación está muchas veces presionada por una idea de conocimiento que está, digamos, dominando hegemónicamente a la sociedad en determinado tiempo histórico y al mismo tiempo es posible que desde la educación, desde el sistema educativo, las universidades, las escuelas, podamos también regenerar esa visión de conocimiento y creo que ahí hay otro desafío
que tiene también mucho que ver con lo ético. Por ejemplo, me parece que estoy tomando aquí para subdividir los retos 3 elementos que Bernard Lonergan ya en 1959 señalaba como nuevos factores de la educación moderna, y que serían las masas, cómo la población mundial crecía y habría que educar a todos, luego el nuevo aprendizaje y la especialización. Entonces, me parece que en la parte del desafío epistemológico, pues tenemos hoy el reto de ir trabajando en un mundo en el que predominan las noticias falsas, en el que predomina este mundo de la posverdad, en la que no importa qué tanto tenga sustento lo que se afirma, sino qué tan popular es, qué tan viral se vuelve algo para considerarlo como válido, en lugar de qué tan argumentado, fundamentado en evidencias está. Y por otro lado, pues lo que José Joaquín Brunner llama mercadización del conocimiento, ¿no? Como el conocimiento se ha vuelto también una mercancía que está pues en esta sociedad de consumo, puesta a la venta y sujeta muchas veces a esta ley de oferta y demanda y de competitividad. Por otro lado, la sobresaturación de información, se habla de una epidemia paralela, la infodemia, ¿verdad? La saturación de información que invade el mundo y que hace que a veces sea muy difícil que los alumnos puedan distinguir, dice Zygmunt Bauman, el trigo de la paja, ¿no? ¿Qué es lo que realmente vale de toda esa información que está a su disposición en Internet y en otros medios, y qué es lo que pues es simplemente falso o superficial o no tiene mucho sentido? Por otro lado, estamos también en este reino de la opinión, donde lo políticamente correcto dice que toda opinión es respetable. Yo estoy con la postura de Adela Cortina, que dice todas las personas son respetables, pero las opiniones tienen que ganarse el respeto, es decir, no toda opinión es respetable, toda opinión tiene que estar sujeta a escrutinio, a cuestionamiento, a fundamentación. Y por otro lado, pues esta idea de la nueva ignorancia de la que habla Morán, que tiene que ver con los problemas complejos de la realidad frente a currículos fragmentados, es decir, una hiperespecialización que va haciendo que conozcamos cada vez más acerca de cada una de las partes, pero que ignoremos más el todo en el que está inmersa esa parte que estamos estudiando, y lo vemos pues en la medicina, con las especialidades, subespecialidades, pero también lo vemos en la filosofía, en la sociología, en la pedagogía, porque nos vamos especializando en diferentes temas, campos, autores, enfoques, y entonces vamos a veces perdiendo de vista el todo. El currículum sigue siendo a veces fragmentado, y pretendemos que nuestros alumnos como que conecten todo en su mente. Me parece que eso necesita pues de una solución estructural, es decir, cómo pensamos currículos más integrados, pero dentro de cada una de nuestras aulas pues podemos ir trabajando esta visión del pensamiento crítico, ¿no? No podemos acceder a la verdad con mayúsculas, así a la verdad absoluta de las cosas, pero sí podemos hacer juicios verdaderos sobre determinadas situaciones, disciplinas, materias. Podemos considerar que algo tiene más pruebas, evidencias para considerarse como verdadero que otra cosa. Y entonces, generar esta capacidad crítica de no creer todo lo que leemos, todo lo que consumimos de información, sino de procesarlo y de preguntar qué tanto fundamento tiene, me parece que es un desafío que tenemos también los educadores en el mundo contemporáneo, y más ahora con el fenómeno de COVID, pues el que todo el tiempo están los alumnos en pantalla y todo el tiempo están recibiendo esta carga de información. Por otro lado, creo que también el desafío ético tiene que ver, además de con lo ecológico y con la visión de conocimiento que tengamos, porque está predominando hoy en el mundo un conocimiento pragmático, más bien dicho práctico, porque los pragmatistas no decían eso, un conocimiento práctico, utilitario, que sirva para el mercado, y entonces de pronto los currícula están como excluyendo a las humanidades, a las ciencias sociales, a las artes,
porque son disciplinas que no contribuyen, entre comillas, a la productividad, pero como dice Martha Nussbaum, pues son las disciplinas que sirven para que construyamos un mundo en el que valga la pena vivir. Bueno, por otro lado está el desafío antropológico. Yo creo que, como digo también en ese mismo libro que citaba, toda educación genera una idea de ser humano que la genera. Y creo que la educación hoy está muy presionada para desarrollar seres humanos como los que tiene este cartón de Quino, muy gráficamente descritos, ¿no? Dice aquí, trabajando duro, luchando, ahorrando poco a poco, pagando cuotas durante toda mi vida, logré reunir con gran sacrificio y esfuerzo lo que hoy tengo, o sea, lo elemental para sentir que por fin vivo como un ser humano, ¿verdad? Entonces, para vivir como un ser humano hoy tenemos que tener el coche, la casa, la ropa de marca, los televisores más actuales, los objetos más sofisticados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nos pasamos la vida, como dijo por allí algún exministro brasileño de economía, gastando dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos con el fin de impresionar a gente que no conocemos ni nos conoce. Entonces, parece que esta es la visión que domina hoy, el homo economicus, el homo videns, el homo consumans, ¿no? El ser consumidores, y lo que llama Morán el homo prosaico, que es el ser humano que se dedica solo a las labores que sirven para sobrevivir, es decir, trabajar para producir, para consumir, para trabajar, para producir, para consumir, y no tiene esta parte, esta dimensión poética de la vida, como la llama Morán, que es la que nos sirve para vivir como seres humanos, y esto tiene mucho que ver con lo ético, ¿no? Una visión compleja del ser humano en la que realmente vivamos para vivir, en la que realmente tengamos lo que Morán menciona como en la dimensión poética, la posibilidad de disfrutar de la vida, del arte, de la belleza, de la naturaleza, de la amistad, del amor, de la espiritualidad en el sentido que la entienda cada quien, de la afectividad, etcétera, etcétera, ¿no? De la relación social. Entonces, ver al ser humano en esta integralidad, esta gráfica pues es muy compleja y además compleja porque tiene muchos elementos interrelacionados y muy complicada porque pues sí se llevaría un buen tiempo explicarla, pero la sintetizo en decir, necesitaríamos ver a nuestros estudiantes como seres sensoriales, intelectuales, racionales, existenciales, amorosos y abiertos a la trascendencia. ¿Qué quiere decir esto? Seres que necesitan de datos sensibles para ir entendiendo las cosas, seres intelectuales en el sentido en que se preguntan para entender qué es lo que les rodea, cuál es la relación entre esas experiencias y datos que van viviendo, seres racionales en el sentido del pensamiento crítico, seres que no se conforman con sus ideas o las ideas que les enseñan en la escuela, sino que se preguntan críticamente por la veracidad de lo que están aprendiendo y por encontrar pruebas y evidencias y argumentos para poder sostenerlo. Seres existenciales en el sentido en que buscamos valor, todo el tiempo estamos buscando valor, estamos tratando de preguntarnos, bueno, ¿qué relación tiene este mundo en el que vivo y que voy conociendo con mi propia existencia y con la existencia de mi sociedad y de la especie humana, y cómo puedo ir tomando decisiones para contribuir a su desarrollo? Seres capaces de amar y de ser amados, o necesitados de amar y de ser amados para sentirnos valiosos, para poder darle un sentido a nuestra vida, y seres que se preguntan siempre por, bueno, ya logré esto, ya conozco, ya tengo una licenciatura, ya hice estas cosas, ¿qué hay más allá? ¿Cómo puedo autotrascenderme? Y finalmente, pues también obviamente la pregunta última, ¿qué hay más allá de todo lo que vemos en esta vida? ¿Y qué hay más allá de la muerte si es que hay algo, ¿no? ¿Hay o no hay? La respuesta es múltiple, pero la pregunta siempre está ahí presente, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
y aún la persona que dice no hay nada después de la muerte, se pregunta por cómo trascender y dice, bueno, quiero dejar una obra, quiero dejar un testimonio, quiero dejar un ejemplo, quiero dejar hijos bien educados para este mundo, etcétera. ¿Cómo trasciendo yo a partir de mi propia vida? Entonces, pues ver a los alumnos en todas estas dimensiones me parece muy importante para tratar de superar esa visión del homo prosaicus, del homo economicus, del homo videns, etcétera, ¿no? El que solamente está frente a pantallas y está ocupado en las cosas prácticas de la vida para producir y consumir. Por otro lado, entro ya de lleno a la visión ética. Toda educación genera una visión ética que la genera y habría que preguntarnos entonces cuál es la visión ética que predomina en el sistema económico, político, social que hoy está dominando el mundo. En la imagen que también es de Quino, habla de ideales, honestidad moral como en el basurero, de piernas como coches, de cerebro como computadoras, de contacto humano como un celular, ¿verdad? Es decir, de cómo se están modificando las formas en que valoramos lo que realmente tiene sentido en la vida y a lo mejor en la pandemia, muchos lo han dicho, pues hay una oportunidad en la humanidad para reconsiderar esta visión ética que es la que nos está llevando por lugares en donde no desearíamos, ¿no? Mucha pobreza, mucha migración, mucha violencia, exclusión, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo volátil de hoy, dice, esto lo tomo de Zygmunt Bauman, del cambio instantáneo, dice él, los marcos cognitivos sólidos, las preferencias por los valores estables, se convierten en desventajas. Y dice él, esos eran los objetivos de la educación ortodoxa o clásica. Hoy se vende la diferencia y no la semejanza. Hay una gran diversidad de oferta ética. Se habla de una ética, digamos, de supermercado, ¿no? De una ética en la que uno va eligiendo sus valores y también dependiendo de lo que le convenga en el momento. Como decía Groucho Marx, estos son mis principios y si no les gusta tengo otros, ¿no? Entonces va muchas veces cambiándose y no importa hoy mucho la consistencia ética. Y hay una carencia, dice Bauman, de valores comunes que traten como de integrar más allá de las narrativas personales o de grupo a la humanidad, y hay una mercadización en general también de la vida humana. La vida humana también tiene precio, también hay seres humanos desechables en el mundo de hoy, desgraciadamente, y creo que esta parte pues es algo muy importante que hay que considerar en la visión ética. Pero ¿cómo le hacemos en un mundo diverso y plural para educar éticamente, para responder al desafío ético? Yo en lo que he trabajado de la ética, pues defiendo mucho esta distinción que hace Javier Zubiri, que retoma Aranguren en su ética, de moral como estructura y moral como contenido. Me parece que en general, cuando hablamos de desafíos morales o éticos y de educación ética o educación en valores, estamos hablando de moral como contenido y se discute muchas veces cuáles son los valores que le debemos enseñar a las nuevas generaciones, qué valores son los que hay que inculcar, se usa todavía mucho esa palabra, qué virtudes hay que desarrollar, ¿no? Está muy, muy en boga y se ha trabajado muchísimo en la literatura y en la investigación, en la visión de educación del carácter, ¿no? Como desarrollo de virtudes, como prescripción de ciertas normas morales, como lo que Lonergan llamaría una ética de la ley, es decir, una ética entendida como una serie de debes hacer esto, no debes hacer aquello, o como dice Edgar Morin, como de moralina. Me parece que la moral como contenido es muy diversa y hoy más que nunca en un mundo tan diferenciado, tan plural como el que vivimos y que no tiene muchos criterios de integración, por ese camino no vamos a llegar a mucho, porque pues los alumnos nos pueden decir con toda razón y por qué esos valores y no otros, ¿no? O nos dicen ellos en este mundo que se llama de la cultura posmoderna, pues es que
yo tengo mis valores, usted tiene los suyos y otras gentes tienen otros. Entonces, la idea es cómo virar un poco y mirar más bien la educación moral desde la moral como estructura, es decir, el ser humano es un ser inevitablemente moral, estructuralmente moral, porque tiene que tomar decisiones. Es un ser que ya sea que lo veamos como la gran ventaja, somos seres libres, o como decía Jean-Paul Sartre, como una condena, el ser humano está condenado a ser libre, ¿no? Como lo que quiera que lo veamos, somos seres libres en el sentido de que estamos obligados a tomar decisiones todo el tiempo y entonces necesitaríamos enfocar nuestras respuestas a los desafíos éticos más desde el desarrollo, el conocimiento de esta estructura moral que desde la prescripción o la enseñanza de ciertos valores que consideramos universales, pero que hoy en día es muy difícil sostener que realmente universalmente se compartan. En ese sentido, yo he desarrollado pues una propuesta que llamo educación de la libertad, que es como decir, a ver, todo ser humano tiene que enfrentar decisiones. Para enfrentar esas decisiones, básicamente las enfrenta desde la combinación entre pensar y sentir, porque los sentimientos son muy importantes en las decisiones y en la educación ética. Eh, el generador de este proceso es la pregunta, las preguntas para la deliberación. ¿Qué hago ante esta situación? ¿Conviene, no conviene? ¿Es justa, es injusta? ¿Va a afectar a alguien? ¿Me va a afectar a mí? ¿Qué consecuencias va a tener para mi comunidad, mi sociedad, para el planeta o para mí mismo? No tenemos un recetario, un instructivo, tenemos a lo mejor, yo no niego que lo que llamamos valores universales puedan ser ciertas orientaciones, ciertas respuestas, pero no son el criterio último. Lo que tenemos es pues como una especie de brújula, que es nuestra propia autoconciencia moral, con la que tenemos que enfrentar la incertidumbre y tenemos que ir educando a nuestros alumnos a que su libertad sea cada vez más inteligente, más razonable, más responsable y menos guiada por solamente la espontaneidad o el estado anímico del momento. Entonces, educar la decisión humana, que implica obviamente elegir lo que más vale la pena en la circunstancia que estamos viviendo y renunciar a otras opciones que no necesariamente pueden ser malas, pueden ser que sean negativas, pero puede también ser que sean positivas, pero que consideremos que sean menos positivas que la que vamos a elegir. O al contrario, que todas las opciones parezcan malas. Estoy pensando a veces en las próximas elecciones, por ejemplo, que veamos que las opciones son, ninguna nos convence, pero que optemos por la que a lo mejor no es la que más vale la pena, pero es la que es el mal menor, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder orientar a los alumnos para que ellos vayan tomando decisiones, aprendiendo a explorar esa estructura de su propia conciencia, de cómo toman decisiones? En esto tengo una tesis que les puedo recomendar que me tocó dirigir. Bueno, una persona que realmente es muy brillante y que yo solamente rebotaba ideas con él más que decirle qué hacer en la tesis, pero bueno, fui su director oficial de tesis del doctorado de la Ibero de Ciudad de México, Jorge Martínez Sánchez, y la tesis se llama Hacia una pedagogía de los valores o algo así. Ahorita me recuerdo, pero sí, creo que ese es el título. Hacia una pedagogía de los valores. Y pues ahí él hace una prueba empírica y pregunta a los alumnos cómo toman decisiones, qué cosas consideran cuando toman sus decisiones y encuentra 3 perfiles estadísticamente agrupables de cómo toman sus decisiones y luego hace entrevistas para verificar y para ver cómo es que ya más a detalle ellos van decidiendo y al final los alumnos declaran que el pensar sobre su propio proceso de decidir les ayudó a decidir mejor, ¿no? Hacia adelante, mejorar su proceso de toma de decisiones. Entonces, creo que es importante, más que darles consejos, más que enseñarles valores,
ayudarlos y acompañarlos en a ver cuáles son las preguntas que tienes que plantear y qué elementos tienes que considerar para que tú tomes la decisión, no para que yo te diga qué es lo que debes hacer, ¿no? Me parece que la relación entre lo ético y los demás niveles, sobre todo lo social y lo cultural y lo antropológico, están en este esquema que elaboré a partir de lo que Bernard Lonergan llama la estructura invariante del bien humano considerado como objeto en desarrollo. Él considera que el bien humano, Bernard Lonergan es un filósofo canadiense del siglo XX, él considera que el bien humano es una construcción sociocultural y que esa construcción es compleja. Hay siempre una tensión entre lo que conviene, que podríamos llamar genéricamente bien, aunque hoy no esté muy de moda esa palabra, y lo que no conviene, o lo que deshumaniza, que podríamos llamar genéricamente mal, aunque tampoco esté muy de moda. Y él habla entonces de tres grandes niveles de tensión dialéctica entre estos elementos, que son, por un lado, el de los bienes particulares contra los males particulares, es decir, el elegir los elementos que satisfacen las necesidades humanas particulares, no solo materiales, sino de todo tipo, intelectuales, culturales, afectivas, sociales, espirituales, etcétera, físicas. Entonces, elegir bien esos bienes particulares para que yo pueda crecer y desarrollarme como persona, o a veces elijo mal, o a veces hay personas que hacen mal en esta dimensión particular. Entonces, van como tomando decisiones que los van llevando a un proceso más de desintegración y de deshumanización. Esa es la parte particular, pero Lonergan dice, esto no depende solo de la parte individual, sino que hay un nivel estructural, un nivel que él llama el del bien de orden contra el mal estructural, es decir, la idea de que pues no, por ejemplo, un bien es el que yo me pueda alimentar equilibradamente y con los nutrientes suficientes, pero yo no necesito solamente alimentarme hoy, necesito todos los días tener alimentación, ¿no? Y no lo necesito solo yo, lo necesita todo mexicano, por hablar de nuestra sociedad nacional. Y entonces el bien estructural es la manera, perdón, el bien de orden es la manera en que se organizan las estructuras, las instituciones, las leyes, los presupuestos, etcétera, para que los bienes particulares vayan fluyendo de manera sistemática, permanente hacia todos los miembros de la sociedad. Y esto se convierte en mal estructural cuando lo que pasa es que esas estructuras están desorganizadas o están organizadas de manera que lo que hace es concentrar esos bienes particulares, tanto materiales como culturales, como intelectuales, como de todo tipo, y en una minoría, y no, esos bienes no llegan más que, digamos, en residuos, en migajas o en mucho menor medida a las grandes mayorías de la población. Y lo podemos ver en educación, ¿no? Un bien particular, pues es que eduquemos bien a nuestro grupo de estudiantes, que tengan un buen profesor, que trabaje bien con ellos, que realmente aprendan significativamente, pero esto no se requiere solo de manera particular, esto depende de un sistema educativo que tiene que estar organizado de manera que toda la educación fluya para todos y que sea de la misma calidad. Y por eso, pues en México hay muchos estudios que muestran que esto no es así, ¿no? Estamos en un sistema educativo inequitativo, ¿no? En el que se están quedando el bien educación, se está quedando sistemáticamente distribuido en mayor calidad y en mejores condiciones en ciertas capas sociales, y está llegando también como desigualdad e inequidad pedagógica a muchos millones de mexicanos, ¿no? Entonces, este es el nivel estructural, y está el bien de valor o la aberración, la distorsión de la cultura, que es la capacidad de preguntarnos por qué tanto un bien de orden es adecuado, es realmente un bien de orden o es un mal estructural,
y qué tanto un bien particular es realmente un bien particular o es un mal realmente para la humanidad o para el ser humano. Les suelo poner como ejemplo que en alguna charla que tuve para una área escolar, para una zona escolar en la zona del Triángulo Rojo, aquí en el estado de Puebla, en donde está pues todo este problema del huachicol, del robo de combustible, etcétera, pues me mostraron unos profesores al final de la charla una estampita que era el Santo Niño del Huachicol. Es decir, era el Niño Jesús, pero con una garrafita de gasolina en sus manos, etcétera. Lo pongo como ejemplo no porque sea algo religioso necesariamente, pero es un ejemplo de cómo los símbolos, incluso los símbolos religiosos en comunidades que son mayoritariamente religiosas, pues incluso los símbolos religiosos van siendo apropiados por un mal estructural y entonces van normalizándose las distorsiones, ¿no? Y se va viendo como bien de orden lo que es un mal estructural, se va viendo como normal lo que debería ser condenable. Lo mismo pasa con la cultura patriarcal que ahora se ha discutido mucho por estas fechas, y desde el año pasado ha habido, bueno, no desde el año pasado, ya tiene muchos años, pero digamos como que está en estos últimos años muy en la palestra de la discusión pública, pues toda esta cultura patriarcal y la violencia de género y el trato desigual hacia las mujeres y la violencia y los feminicidios, pues todo esto se puede ver como un mal particular si dijéramos, bueno, hay un hombre que golpea a su mujer o a su mujer, bueno, ya desde el lenguaje hay cultura patriarcal ahí, ¿no? Pero bueno, una persona que con su pareja tiene relaciones violentas y abusa, pero no es una persona o 10 personas, sino hay un mal estructural, es decir, en realidad la sociedad funciona de manera que a las mujeres se les paga menos, hay ese famoso techo de cristal, no pueden ascender en las mismas condiciones que los hombres, se ve como normal que se les trate como objeto en muchas cosas de publicidad y en muchos elementos, y culturalmente ya no nos indigna eso ni nos sorprende, sino que se ha ido viendo como normal. Entonces, es esta parte de la distorsión de la cultura. Ya me entretuve mucho en esta lámina. Disculpen, voy al desafío social para ir ya aterrizando. Toda educación genera también un tipo de sociedad que la genera, es decir, la sociedad, el sistema social dominante, pues va haciendo que la educación vaya hacia determinada orientación. Por ejemplo, pues nuestro sistema económico mundial globalizado de mercado, pues ha hecho que vayamos mucho hacia la visión de competencias en el sentido técnico, hacia lo que Marta Nussbaum llama la educación para la renta, ¿no? Solo generar gente productiva para subir el Producto Interno Bruto del país y no educación para la democracia, es decir, no formación de ciudadanos completos. Bueno, tenemos un montón de crisis, estamos en un mundo incierto y plural y necesitamos enfocarnos a ciertas reformas para poder realmente cambiar de modelo social, de modelo de civilización y poder realmente ir avanzando y mejorando. No me detengo más en eso. Me parece que los desafíos sociales tienen mucho que ver con cómo ofrecemos una educación de calidad para todos, en esto que hablaba yo del bien de orden, es decir, que hagamos realidad lo que Sabater habla de la educación como antifatalidad, es decir, como el medio por el cual el hijo del pobre no esté condenado fatalmente a ser pobre, sino que el hijo del pobre pueda desarrollarse y crecer y tener movilidad social, el tener una educación más inclusiva, el generar una solidaridad bien informada a través del nuevo aprendizaje, una conciencia planetaria, una educación realmente orientada hacia la democracia y en la especialización más bien romper con la
la especialización cerrada, perdón que ahí viene la de los colchones, pero espero que no se oiga mucho el ruido. Poner el saber en ciclo, dice Morán, pasar de una visión enciclopedista a una visión enciclopedante, no de acumular saberes, sino poner a circular saberes para poder dialogar entre todas las disciplinas. Entonces me parece que por ahí hay elementos para pensar. Y lo ético tiene mucho que ver con lo social, como decía yo hace rato, y entonces me parece que es útil este esquema que elaboré también a partir de la propuesta de Lonergan, en esta idea de que no hay ese mito, no es real ese mito moderno del progreso lineal, del progreso que no tiene retorno a través de la ciencia y la tecnología, sino que hay siempre una mezcla de progreso y decadencia en todo proceso de desarrollo de las sociedades humanas. Bueno, entonces existe, dice Lonergan, la posibilidad de que ante una situación actual pensemos de manera inteligente y crítica, decidamos responsablemente, nos comprometamos con acciones para mejorarlo y entonces podamos llegar a nuevas situaciones mejores, más humanas, más profundas. Pero también existe la posibilidad de que ante una situación predominen los intereses personales o los intereses de grupo, no haya apertura a entender las cosas ni a cuestionarlas críticamente, se tomen decisiones irresponsables, se llegue a acciones interesadas y entonces se vaya empeorando la situación social. Entonces, este es el círculo de la decadencia, el que está en verde. Este es el círculo del progreso, el que está como en marrón, como en ocre, digamos. El círculo del progreso, el círculo de la decadencia. Es qué tanto nos abrimos a la inteligencia, a la crítica, a la responsabilidad y al compromiso, o qué tanto predominan los intereses personales, grupales, partidistas, sindicales, de clase social, etcétera. Decidimos irresponsablemente para proteger esos intereses, actuamos interesadamente y entonces la nueva situación va empeorando. Entonces creo que ahí necesitamos los docentes pensar cómo contribuimos a la transformación social en esta visión de progreso-decadencia dialéctica en la que podamos contribuir a que nuestros alumnos pues desarrollen esta conciencia social para poder trabajar más en la línea de el ciclo virtuoso del progreso y no tanto en el de la decadencia. Entonces, creo yo que esto se tiene que hacer, ya voy a pasar a la parte de comunidades, digamos, ya hablé de los desafíos éticos hacia la construcción de comunidades educativas. Bueno, una comunidad, dice Bernard Lonergan, es un grupo de personas que comparten ciertos significados y ciertos valores en común. No basta que pertenezcamos a la misma facultad, al mismo centro de investigación o al centro de trabajo, o a una misma nación para ya hacer una comunidad, ¿no? Muchas veces se habla de comunidad universitaria, pero no hay esa identidad en la que se compartan significados y valores que guíen la vida de ese grupo, ¿no? Entonces, una comunidad es realmente este conjunto de personas que comparten significados y valores y, como dice aquí Lonergan en esta cita, para enfrentar los problemas y para poder resolver los problemas, dar la cara a los problemas, los desafíos de la sociedad contemporánea, necesitamos esfuerzos colectivos, no individuales. No es el individuo solo el que va a transformar la cultura, sino los grupos, sino los esfuerzos, digamos, colectivos. ¿Por qué? Pues porque tenemos siempre la dificultad de construir estas comunidades es que hay una espontaneidad intersubjetiva y hay un orden social al que aspiramos. En todo proceso humano grupal siempre hay como ciertos elementos de lo que llamaría Edgar Morin el principio egocéntrico, es decir, el ver por mí mismo y el sentir a veces que estar en un grupo, en una comunidad, me amenaza un poco y que los otros se van a aprovechar, a beneficiar de lo que yo he trabajado, de lo que yo sé, de lo que yo he estudiado y a lo mejor lo van a usar a su favor sin darme créditos, sin agradecer, sin hacer nada por mí.
Y está el principio altruista, el principio de decir, yo doy a los demás y no me importa y trato de entregarme a los demás, abrirme a los demás, compartir con los demás mis experiencias, mis saberes, mis decisiones, etcétera, y tratando de generar que los otros hagan lo mismo. Pero siempre hay esta tensión, ¿no? ¿Qué tanto el otro es una amenaza? ¿Qué tanto el otro es una oportunidad de crecimiento? Me parece que esto hay que tomarlo en cuenta para la construcción de comunidades educativas y pues se trata de un proceso dialéctico, ¿no? Es decir, un proceso en el que hay esta tensión entre principios que están vinculados pero que son opuestos, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo ver al otro y a mi grupo, a mi comunidad como una oportunidad de crecimiento o como un riesgo para mi propio crecimiento? Entonces, Lonergan llama esto la dialéctica de la comunidad. Me parece que es como una combinación, dice él, de fuerzas, de ideas, de acciones, reacciones concretas, dinámicas y opuestas que está presente en la dinámica de las relaciones humanas, en la sociedad y en las formas estructurales y normativas que van adquiriendo estas relaciones sociales. No sé cuánto tiempo me queda, pues estoy ya como al punto de ir cerrando, pero Vamos muy bien, vamos muy doctor. bien. Perfecto. Sí, Muchas adelante. gracias. Entonces no corro. Bueno, entonces la idea sería cómo de la intersubjetividad espontánea, en la que a veces yo como que tengo el temor de acercarme y de construir comunidad porque puedo sentir este riesgo en los otros, a través de esa dialéctica de la comunidad, es decir, no siendo ingenuos y pensando en que una comunidad educativa va a ser el paraíso y todo va a ser positivo y no va a haber nada de agresiones, nada de abusos, nada de violencia incluso simbólica o de violencia verbal o psicológica, sino pensando en que una comunidad tiene estas tensiones, pues cómo poder valorar que de esas tensiones y de la resolución de esas tensiones también podemos ir llegando a la construcción de una mejor comunidad y de una mejor humanidad, ¿no? No tenemos por qué pensar igual, por qué ser iguales, por qué todos hacer lo mismo, sino simplemente el compartir, el respetar y el incluir al otro para poder llegar a la construcción de comunidad con la visión no inocente, no ingenua de una comunidad como algo realmente perfecto o utópico, sino como algo real en lo que hay siempre una dialéctica, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos estrategias que se podrían explorar con mucho mayor detalle. Yo solo las voy a mencionar. En la parte de profesores, yo creo que se pueden ir explorando lo que llaman hoy, están renaciendo otra vez, tomando mucha fuerza, las comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Una estrategia metodológica para que los docentes vayan aprendiendo unos de otros, formando sus propias comunidades profesionales de aprendizaje, tratando de democratizar el espacio educativo, reconocer las relaciones dialécticas y dialógicas entre las personas que habitan el espacio escolar y tratar de construir, digamos, en común, posibilitar un tipo de igualación entre los docentes y también un acercamiento más horizontal a los alumnos para que rompamos con esa lógica de que nacimiento es destino, ¿no? Yo creo que se ha dado espontáneamente en esta pandemia, pues el que hay ciertas comunidades profesionales de aprendizaje que aunque no se llamen así y no se hayan construido de una manera intencionada, pues hemos recurrido a colegas y hemos recurrido a gente, profesores que piensan un poco como nosotros, que se comprometen como nosotros, para que nos den tips de cómo le están haciendo en la pandemia, de cómo están trabajando sus clases en línea. Y creo que igualmente hemos recibido y dado consejo y dado tips y compartido experiencias, pero me parece que si intencionamos eso, la formación de comunidades profesionales de aprendizaje a nivel, digamos, ya más estructural, sin llegar a burocratizarlas, sino que sigan siendo como comunidades vivas en las que todos aprendamos de todos y en las que no se mezcle el trabajo administrativo, sino más bien el trabajo de compartir estrategias de mejora,
pues creo que puede ser una estrategia metodológica para que los docentes puedan ir cumpliendo con esta labor. Y por otro lado, perdón, ahí falta una C, en el ámbito del nivel medio superior hacia abajo, se habla hoy, y es un área temática en el COMIE, pero creo que también habría que construirlo en los niveles universitarios, el tema de la convivencia escolar, ¿no? Cómo crear falta una C y una L, bueno, cómo crear un método y una cultura entre los estudiantes que tiene que nacer de la dirección y del grupo y del colegio de profesores, de generando un tipo de ambiente, un tipo de condiciones, un tipo de estructura de convivencia que promuevan el que los alumnos aprendan a resolver los conflictos a partir del diálogo, tratar de desarrollar prácticas pedagógicas de gestión que sean inclusivas, equitativas, participativas, que vayan dando la palabra a todos, que aborden los conflictos de manera constructiva, que construyan esto que llama Cecilia Fierro una paz duradera entre los miembros de la comunidad universitaria, que vayan operacionalizando. Habla la doctora Cecilia Fierro, que es experta en este tema, de 3 ámbitos de la vida escolar o institucional. El ámbito pedagógico curricular, que sea más participativo y con una orientación hacia esta construcción de convivencia y de articulación comunitaria de los alumnos. Por otro lado, el nivel organizativo administrativo, que también desde la gestión administrativa y organizativa estructural de la escuela, de la facultad, de la universidad o de un colegio, pues se tiene que ir dando las condiciones para que se haga este trabajo de una manera pues más intencionada, ¿no? Generar un ambiente democrático de convivencia escolar. Si tienen oportunidad en YouTube pueden ver un ejemplo interesante en Chile de una escuela en un lugar marginado que trabajó primero primariamente con personas, por niños que estaban en las correccionales, que salían de las correccionales que habían delinquido, y después pues también con otros miembros de comunidades marginadas. Incluso tienen algunas aulas que son como vagones de tren adaptados que les fueron donando el gobierno, etcétera. Y se llama Mundo Carol, el país de los bajitos, y en lugar de un reglamento tienen una constitución política, y tienen cargos de representación en cada uno de los grados escolares, y todos los alumnos hacen campaña para que voten por ellos y se comprometen y hacen planes de trabajo y participan en la organización de la escuela, opinan, aportan iniciativas, etcétera. Creo que es posible desde lo organizativo administrativo generar otro tipo de dinámica más participativa y comunitaria. Y obviamente el nivel sociocomunitario, cómo podemos ir tratando de construir una convivencia mucho más participativa, democrática, horizontal y pacífica en nuestros alumnos, dado que la sociedad que tenemos es violenta y por eso nuestra escuela se está volviendo también cada vez más violenta, y estamos hablando cada vez más de fenómenos de acoso escolar, de violencia escolar, de ciberbullying, etcétera, etcétera. Ahora, ¿es posible hacer esto, construir comunidades educativas de manera presencial o a distancia? Es decir, cualquiera de los dos, a distancia o presencialmente. Yo creo que sí, bajo algunas condiciones. Una es que, como dice Andy Hargreaves, académico hasta donde me quedé de Boston College, de la Facultad de Educación, pues no asumamos la posición de catalizadores de este sistema injusto y desigual y excluyente que tenemos en el mundo y en México, que tampoco asumamos el papel de víctimas, que no podemos hacer nada por transformar las cosas, sino que, como dice Hargreaves, asumamos el papel de contrapunto. Docentes contrapuntos son los que se necesitan, es decir, docentes que eduquen para esta sociedad, pero que eduquen
con visión de criticar a esta sociedad y de transformar a esta sociedad. Es decir, hay que darles herramientas a nuestros estudiantes para que puedan encontrar empleo, para que puedan desarrollarse en esta sociedad y se adapten, pero no para que se adapten pasivamente, sino para que vayan más allá, para que cuestionen, para que critiquen y para que transformen esta sociedad y que no se conformen con el sistema, ¿no? Entonces, este es otro elemento. Bueno, yo siempre digo que los educadores somos los profesionales de la esperanza, no es una frase mía, es de Javier Gorostiaga, un rector de la Universidad Centroamericana de Managua, universidad jesuita en el siglo XX, él ya falleció, pero él hablaba de esta idea, los educadores en cualquier nivel somos profesionales de la esperanza, que no es lo mismo que optimismo, somos los profesionales a los que nos toca animar y organizar la esperanza de la sociedad mediante la formación de futuros ciudadanos y profesionistas, con esta visión que dice Morán, que aunque ya sabemos que no es posible construir el mejor de los mundos, es plenamente posible construir un mundo mejor cada día, ¿no? Entonces, estamos llamados a hacer contrapunto en esta cultura del descarte y pues voy terminando. Algunas condiciones para salir en búsqueda de estas comunidades educativas. La primera, asumirnos como seres paradójicos, decía yo, esta tensión, esta dialéctica que es propia de todos los seres humanos y de toda la vida. Morán dice, el ser vivo vive a la temperatura de su propia destrucción, vive de muerte y muere de vida, es autónomo dependiente, es autoecoorganizador y por tanto poseemos genes que nos poseen, poseemos ideas y mitos que nos poseen y somos engendrados por la sociedad que engendramos. Entonces, asumir esta dialéctica, esta paradoja, para poder ser cada vez más formadores de agentes que desde esta paradoja aporten más a engendrar una nueva sociedad, a poseer más sus ideas en vez de que las ideas los posean, a hacer que no estén determinados por sus genes, sino determinados en sus genes. Me parece que la segunda condición es contar una historia. Aquí pongo fotos de una obra de teatro que se llama Wencesilala, que yo la recomiendo mucho siempre, pero simplemente es para decirles que yo la vi en teatro, en vivo, y me conmovió mucho, me hizo reír, me hizo llorar, pensar, etcétera. Y luego la vi ya en la pandemia en streaming y yo pensé que el efecto no iba a ser el mismo y fue exactamente el mismo a pesar de que la vi ya por segunda vez. Es decir, me lograron transmitir dos actores sentados en una banca sin más efectos, sin más escenografía, etcétera. Me lograron transmitir esas emociones que yo pensaba que solo se podían en vivo. Entonces, me parece que si los docentes tenemos una buena historia que contar y la sabemos contar bien a nuestros alumnos, eso no importa que sea a través de una pantalla, los va realmente a mover, los va a transformar y los va a ir haciendo capaces de ir incorporándose a una comunidad educativa con estas actitudes que ya hemos visto, ¿no? Por otra parte, poner toda la vida. Nietzsche decía, esta es una cita de Morán, he puesto siempre en mis escritos toda mi vida y toda mi persona y ignoro lo que son los problemas puramente intelectuales. No soy de los que tienen una carrera, sino de los que tienen una vida. Me parece que cuando pongamos toda la vida en nuestra docencia, en cada una de nuestras clases, en cada una de nuestras interacciones con los alumnos, y no lo veamos solo como una carrera, no solo, porque sí es una carrera y hay que luchar porque tenga las mejores condiciones, pero cuando lo vemos como parte de la vida, cuando ponemos la vida en ello, me parece que podemos ir logrando construir estas comunidades. Y por otro lado, como dice Hannah Arendt, y esta es la última, amar al mundo y amar a nuestros hijos. Es decir, la educación, dice ella, es el momento en el que se decide si amamos lo suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él, este es un desafío ético, y salvarlo de la ruina, lo cual es inevitable sin renovación, sin la llegada de nuevos seres de jóvenes. En la educación se decide también si amamos tanto a nuestros hijos al punto de no excluirnos de nuestro mundo, dejándolos a merced de sí mismos,
al punto de no quitarle su oportunidad de emprender algo nuevo, algo impredecible para nosotros, y lo preparamos para la tarea de renovar un mundo que será común a todos. Bueno, pues creo que estas condiciones serían importantes tomarlas en cuenta para poder construir estas comunidades de aprendizaje, asumir la paradoja de los seres humanos, poner toda la vida en lo que hacemos, tener una buena historia que contar y contarla bien, y demostrar ese amor al mundo y ese amor a nuestros hijos, a las nuevas generaciones en general, para poder construir un mundo mejor. Y pues esto era lo que yo les quería compartir como una pequeña ventana de reflexión, que ojalá pues les deje algunas cosas pues para quedarse pensando y para preguntarse. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias, doctor Martín López Calva. Fue un placer escucharlo. También hemos tenido muy buenas reacciones en las redes sociales. Están agradecidos con la ponencia. Hay una pregunta y le pediría a las chicas de videoconferencia si nos podrían abrir el chat de la sesión aquí en Zoom para que puedan plantear las interrogantes o comentarios por esta vía quienes están en Zoom. Hay una pregunta de Mario Garrido, o Marco Garrido. La educación puede ser la vía para transformar males estructurales. Esa es una de las preguntas que plantea Gabriel Marcial en las redes sociales. Y también nos piden las referencias que habló, de las que mencionó sobre el caso chileno y sobre la obra de teatro, si las podría repetir. Pero esa es la primera pregunta que tenemos. Y mientras tenemos mayor participación en el chat, podría ir respondiendo. Pues sí, yo diría que, como decía yo hace rato, el educador es el profesional de la esperanza. Václav Havel decía que la diferencia entre optimismo y esperanza es que los optimistas son los que piensan que todo va a salir bien y tienen una visión de que todo es positivo, y los que tienen esperanza más bien creen que lo que hacen tiene sentido, no importa qué resultados dé, ¿no? Entonces yo creo que como profesionales de la esperanza sí tenemos oportunidad desde la educación de cambiar los males estructurales. Yo veo dos maneras, bueno, hay varias, ¿no? Pero creo que dos que veo. Una, a mí me parece que sería muy bueno desde nuestra posición como académicos, como instituciones educativas, también pues ir como empujando hacia la transformación del sistema educativo. Yo honestamente veo que seguimos desde siempre teniendo un sistema educativo de muy baja complejidad, un sistema educativo muy vertical, muy piramidal, muy centrado en controles, en evidencias, y no tanto en la participación creativa, en la apertura al disenso, en el que haya propuestas múltiples, en el que haya libertad de movimiento para los profesores, etcétera. Entonces me parece que creo que desde en nuestro ejercicio como instituciones y como académicos podríamos ir empujando, dando nuestra voz para que ese sistema educativo, pues desde las normas, porque eso solo lo puede hacer el gobierno, ¿verdad? Perdón, desde la legislación, las políticas públicas, vayan como tomando en cuenta estas ideas nuevas para que se cambien esos males estructurales, porque yo creo que realmente nuestro sistema educativo es una parte del mal estructural. Decía Gorostiaga, desgraciadamente somos parte del problema y no de la solución todavía, ¿no? Entonces creo que uno es cómo presionamos para que la legislación, las políticas educativas, los presupuestos para educación, pues realmente vayan orientándose hacia esa transformación, hacia un sistema educativo de mayor complejidad, más horizontal, más abierto a la participación, a la creatividad, a la innovación, a la flexibilidad,
que a los controles rígidos, ¿no? Yo acabo de revisar la nueva ley de educación superior para un ejercicio que vamos a tener de un programa de radio y pues las palabras que predominan son vigilancia, control, es decir, supervisión, o sea, palabras como que muestran un sistema que no se basa en la confianza en los docentes, en la confianza en los directivos de escuelas, de instituciones para ir haciendo su trabajo bien, ¿verdad? Por otro lado, creo que podemos hacerlo en nuestra aula. Es decir, si hacemos conscientes a nuestros estudiantes y trabajamos en esto que llaman formación de ciudadanía. Es decir, cómo trabajamos con nuestros estudiantes para que cuando ejerzan sus derechos ciudadanos participen más, participen de una manera más crítica y puedan realmente ir pensando su ejercicio profesional no solo en función del bien particular que les va a dar a ellos, ¿no? Es decir, voy a lograr un buen trabajo, voy a ir ascendiendo, etcétera, sino cómo lo piensan en función de lo que llaman el bien interno de la profesión, es decir, qué bien voy a aportar yo para transformar esta sociedad desde mi profesión, desde mi ejercicio profesional, que los vayamos haciendo conscientes de esa participación y por otro lado también no solo desde la profesión, sino desde mi ser persona, ciudadano, a lo mejor padre de familia, etcétera, cómo voy a aportar para que la sociedad cambie. Creo que esta parte es muy importante. El mismo Javier Gorostiaga en un discurso muy duro de graduación de su universidad, que era una universidad privada, decía, las universidades en Latinoamérica estamos formando profesionales exitosos para sociedades fracasadas. Y me parece que tendríamos que cambiar esa dinámica, ¿no? Trabajar desde nuestra aula para formar profesionales que no busquen el éxito individual e integrarse hacia los niveles altos de la sociedad, sino articular, ser puentes entre los diversos estratos sociales y mejorar la sociedad. Bueno, esa es la forma en que yo lo veo. Ah, y las referencias. La obra de teatro se llama Güences y Lala. Yo la vi en el Foro Shakespeare en México, pero el otro día vi que ya la están poniendo en otro teatro, no me acuerdo ya cuál, pero la han promovido en Facebook en algunas funciones así vía internet. Güences y Lala. Y luego la otra era la referencia de qué, perdón, se me olvidó. Sobre Chile. Sobre Chile. Sí, se llama, la escuela esta se llama Mundo Carol, el país de los bajitos. Si lo buscan así, Mundo Carol, el país de los bajitos, hay varios videos de notas periodísticas que hablan de esa escuela, entrevistas con el director, que ha estado aquí en México en algunos congresos, hemos coincidido. Es un modelo muy interesante de cómo estructurar una escuela de nivel básico desde una perspectiva de formación de ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Bueno, también agradecer la presencia de profesoras y profesores aquí en la sala de Zoom que estarán acompañando estas ventanas de reflexión docente a lo largo de estos 3 miércoles, así que también agradecemos su presencia. Y ya tenemos algunas preguntas. Justamente una de ellas, de la profesora Laura Noemí Pérez Cristino, ¿qué diferencias ha observado en el desarrollo de valores en la educación presencial y en línea? Esa es una. Otra más es cómo desarrollar esas habilidades en los salones de pantallas oscuras, que si tiene algunas ideas, una pregunta planteada por Oscar Torres. Y bueno, el comentario de la profesora Raquel, que es todo un reto ser parte de estas de esta comunidad de constructores de comunidades educativas contemporáneas y envían saludos. Y hay una más en las redes sociales que en un momento más se la compartiré. Claro que sí. Pues miren, la verdad es que yo estoy igual que ustedes, seguramente. Es decir, no soy alguien que diga, ya tengo la respuesta de cómo en el mundo virtual y en estas pantallas oscuras poder formar la parte de lo humano, de los valores, etcétera.
Me parece que obviamente la presencialidad ayuda mucho porque está uno en contacto pues más cara a cara, está uno más cercanamente con los alumnos, puede uno quedarse al final de la sesión para hablar con alguno que está observando, que tiene cierta actitud que no es la más positiva, etcétera. Puede uno tener como más contacto con las personas en el modelo presencial, pero me parece que en el mundo virtual también es posible. Yo creo que lo que dije al final no es nada más como una parte, digamos, poética, yo creo que es cierta. Hay estrategias, ¿no? Y yo la verdad no sería el indicado porque no soy experto en tecnología educativa como para hablar de cuáles son las estrategias para no reproducir simplemente la clase presencial en la pantalla, sino adaptarse al medio, ¿no? Y hacer como diseños diferentes de clase. Me parece que se puede pensar en la gamificación, por ejemplo, ¿no? Correctamente dicho en español, la ludificación. Cómo a través de la gamificación podríamos hacer más dinámica la clase, a pesar de las pantallas a veces en negro porque no pueden conectar su cámara por el internet que tienen. Pensar en estrategias de plataformas que permitan el trabajo en equipos, ¿no? Para que podamos también hacer alguna variación de estímulo, ¿no? Que no sea siempre expositivo, que no sea siempre el maestro a todo el grupo, sino que en algunos momentos haya oportunidad de dialogar en pequeños equipos entre ellos, usar pues más los recursos como videos, como imágenes, ¿no? Que se transmitan en pantalla, pero creo que hay muchos videos, muchas imágenes que pueden sí mover a la persona, pero yo creo que lo fundamental sigue siendo eso que dije al final. O sea, si el alumno nota que yo, aunque esté a través de la pantalla, me estoy preocupando por él y le mando el mensaje de, me preocupas tú como persona y tu aprendizaje, si le dedico un tiempo a platicar con ellos un poco de cómo está su situación, cómo están viviendo esta pandemia, cómo nos sentimos, simplemente lo que dice, por ejemplo, Goleman en este libro clásico de inteligencia emocional, una forma de pasar lista, en lugar de decir presente, díganme cómo se están sintiendo en este momento, ¿no? Entonces, pues es una forma de tratar de interactuar en esta parte más afectiva, ¿no? Como que si uno manda ese mensaje de me importas, tengo una historia que contarte, te la voy a contar de una manera muy auténtica desde lo que yo creo y me apasiona, porque mi materia me apasiona, porque creo que es importante lo que te voy a comunicar para que aprendas, que te va a servir en tu vida. Si mandamos ese mensaje, me parece que la diferencia no es tan grande entre lo presencial y lo virtual en la educación valoral y podemos resolver como esa distancia. Sí cuesta mucho trabajo. Yo confieso que a mí sí pues de pronto desanima un poco cuando nadie puede conectar su cámara porque no tienen las condiciones de conectividad, cuando están entrando y saliendo. Nosotros usamos en la UPAEP la plataforma de Blackboard que es muy pesada y entonces jala mucho internet y mis alumnas tienen problemas siempre de estarse desconectando y conectando, desconectando y conectando. Entonces sí hay muchos problemas pues técnicos que a veces impiden que fluya más la clase, ¿no? En lo virtual. Pero me parece que si mandamos ese mensaje, si aprovechamos incluso pues, con todo y los riesgos que tiene, pero pues tratando de ser cuidadosos, las otras redes, ¿no? El WhatsApp, el Facebook, por ejemplo. Acabo de ver presentar un libro donde hicieron una intervención en una secundaria usando el Facebook como una herramienta para el aprendizaje, grupos de Facebook, etcétera. Creo que esas cosas, pero siempre como con un mensaje o con un contenido subyacente que no sea el medio lo importante, ¿no? Que no se convierta en fin el medio. Me parece que por ahí va, pero sí creo que es difícil, sí, sin duda es muy complicado.
Bueno, ¿me escucha? Sí, sí, Espera. adelante. Tenemos otra pregunta más. ¿A qué plazo se podría esperar un cambio estructural después de invertir en la educación? Una pregunta compleja, seguramente no existirá respuesta, pero digamos es interesante el planteamiento. ¿Y por qué las políticas públicas no permiten esta inversión y transformación en la educación? O más bien, ¿en qué casos sí y en qué casos no? ¿Alguna opinión? Pues miren, sí, lo de en cuántos años, pues sí es como para tener una bola mágica, ¿no? No se puede como mucho predecir el futuro, pero yo honestamente sí soy un pesimista con esperanza, es decir, no veo muchas condiciones, no soy muy optimista porque el cambio sea rápido. Me parece que, pues, en el nivel, por ejemplo, de educación básica, a mí me parece que había ciertos pasos hacia un sistema de más complejidad y retrocedimos. Yo creo que no hemos tenido ningún gobierno de ningún partido, incluyendo el actual, que realmente haga una apuesta seria por la educación en la que el discurso se traduzca en recursos, en presupuestos, en apoyos y en políticas públicas muy contundentes, muy claras, y que realmente, digamos, la educación es una de las palancas más importantes para construir una sociedad más justa, más equitativa en México. Yo, honestamente, desde mi punto de vista, creo que ninguno de los gobiernos que hemos tenido ha hecho realmente una apuesta, al menos en las últimas décadas, digamos, una apuesta muy seria que diga, la educación nos va a sacar de esto y por eso hay que apostarle y por eso hay que tener políticas públicas muy claras. Me parece que no ha habido y por eso yo diría que, como dice un amigo mío, experto en Lonergan, pues hay que verlo de la educación como con paciencia histórica, ¿no? Pensar que nuestro trabajo va a ir dando frutos, pero muy a largo plazo. No sabemos hasta dónde va a llegar el impacto de lo que hacemos, porque nuestros egresados pues van a ser profesionales, ciudadanos, y no sabemos qué cambios ellos van a poder ir impulsando, y entonces hay que mantener esa esperanza en que sí se va a poder, pero que el cambio es muy, muy lento, ¿no? Muy de largo plazo. Ahora, no soy experto en políticas públicas, pero me parece que sí hay ejercicios interesantes, sí hay cosas que se hacen que dan esperanza. Por ejemplo, otra recomendación que no sabría dónde encontrar porque hubo un plazo en la que lo proyectaron, pero no sé si esté ahora disponible, un documental cortometraje que se llama El Sembrador, que habla de un profesor que se llama Bernabé, que es un profesor indígena que trabaja en Chiapas en una escuela unitaria, multigrado, y él lleva pues toda la escuela solo y que ha hecho realmente maravillas con su comunidad porque realmente está poniendo toda la vida en lo que está haciendo. Entonces creo que lo que llama Edgar Morin el principio del topo, sí nos puede dar esperanza, ¿no? El asunto es que hay muchas iniciativas que están como por debajo de la tierra, digamos, no se ven en la superficie, no salen en los medios de comunicación, pero hay proyectos educativos, hay instituciones educativas dentro de grandes universidades, a lo mejor hay ciertas facultades, ciertos centros que están haciendo esfuerzos por ir apuntando hacia allá. O sea, yo sí veo que hay elementos, ¿no? Y que cada vez hay más conciencia. Yo veo, por ejemplo, perdón por recurrir al caso personal, pero yo veo, por ejemplo, en el caso de mis hijas, que se educaron ya en otra generación, como ahora que pues, dos de ellas ya son egresadas desde hace tiempo y una está en la universidad, pues tienen otra conciencia diferente sobre el medio ambiente, tienen otra conciencia diferente sobre la cuestión de la equidad de género, etcétera. Yo creo que sí se van logrando avances generacionales, ¿no? Y que los nuevos generaciones, por más que digamos que los millennials, que no les interesa, etcétera, creo que sí vienen ya muchos de ellos, pues con otras ideas, con otros marcos conceptuales, con otras experiencias y modos de ver la vida,
y creo que eso también puede ayudar, ¿no? Primero genera crisis, primero genera como esta distancia entre generaciones, pero me parece que poco a poco va asentándose y creo que va lográndose ver ya ciertos pequeños cambios, cuando menos, ¿no? Al menos yo, por ejemplo, en el movimiento de las mujeres por exigir, en todas las manifestaciones que ha habido, etcétera. En Puebla ha habido ocasiones el año pasado, antes de la pandemia, una mega marcha en la que se unieron las más grandes universidades la pública y las privadas, por un caso de feminicidio que hubo, y unos casos del asesinato de unos estudiantes de medicina de 2 universidades, la mía entre ellas. Creo que son cosas y los jóvenes organizaron, o sea, los jóvenes fueron los que hicieron que las autoridades de las universidades apoyaran, no fue que la autoridad dijera vamos a hacerlo, ¿no? Entonces me parece que sí hay esperanza cuando vemos este tipo de iniciativas, ¿no? Que realmente sí podemos pensar en esta paciencia histórica y decir, no vamos a ver los cambios mañana, pero hay que seguir sembrando, ¿no? Hay que seguir apostando. Muchísimas gracias, doctor. Una última pregunta de una colega, un colega de la UAM. Dice que coincide en la parte dialógica entre profesores, pero también habría que considerar las desigualdades entre la comunidad del profesorado, superarla, para que los diferentes orígenes y profesiones se aproveche ese potencial multidisciplinar. Claro, Eso, totalmente de acuerdo, sí, y yo creo que las comunidades profesionales de aprendizaje pueden ayudar a eso, porque, digamos, en lugar de una cuestión meritocrática de decir vamos a competir a ver quién es el mejor, tratamos de formar grupos en los que nos vayamos apoyando todos y en los que unos van subsanando o aportando elementos para subsanar lo que otros no traen de origen, de formación, y vamos mutuamente enriqueciéndonos, ¿no? Como dice Antonio Machado, todo lo que sabemos lo sabemos entre todos. Entonces creo que entre más hagamos comunidades, vamos a hacerlo mejor en lugar de estar compitiendo por ver quién es el mejor profesor, ¿no? O en esta parte meritocrática que tiene sus cosas buenas, pero que si lo absolutizamos, pues se parte de un punto de vista que es falso, que es el que, como si la cancha estuviera pareja, ¿no? Como si todo el profesorado trajera el mismo nivel de formación y no hubiera tenido problemas, carencias, deficiencias en su trayecto formativo. Entonces me parece que la cancha en México y en muchos países no es pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo emparejarla? Creo que es más con la ayuda mutua, con la cooperación, que con esta competencia meritocrática. Estoy justamente con el micrófono apagado. Muchas gracias, doctor. Reitero el agradecimiento. Realmente ha sido un inicio muy bueno. Coloca el debate justamente en el lugar en el que buscábamos colocarlo. No justamente en esta parte técnica de aprender a utilizar Zoom, sino reflexionar más allá de ello, en las implicaciones didácticas, pedagógicas, éticas, en el compromiso, la responsabilidad. Su ponencia justamente, o esta conferencia magistral, ha puesto palabras en el debate que de pronto las utilizamos cotidianamente sin cuestionarlas, sin sobre todo colectivizarlas y preguntarnos si estamos pensando lo mismo, si tenemos los mismos sentidos y significados. Así que muchísimas gracias a nombre de quienes organizamos estas ventanas. Sin duda es un muy buen inicio. Y no sé si quiere decir algo para concluir. También se me estaba olvidando algo muy importante. Agradecer o abrazar este encuentro entre universidades. Hemos tenido participación de la UAM,
en el chat, de estudiantes de la UACM también. Ahora están universidades de Puebla también, y esta posibilidad de dialogar entre universitarios y universitarias es maravillosa, así que pues eso, abrazarla y agradecerle. Pues yo solamente cerrar agradeciendo nuevamente, doctora Alejandra, doctora Paredes, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto, y sí coincido en que entre más colaboremos interinstitucionalmente, entre más rompamos también incluso las barreras entre instituciones públicas, instituciones particulares, y tratemos como de conjuntar esfuerzos, de hacer sinergia y de compartir nuestras experiencias y nuestros saberes, pues creo que podemos lograr mucho mejores cosas para cambiar este nivel estructural de nuestra educación. Pues muchísimas gracias. Sin duda, presencialmente estaríamos aplaudiendo, así que extiendo un aplauso en silencio, que está sin duda en muchos espacios. Aquí ya lo estamos viendo con las reacciones de nuestras y nuestros colegas. Muchísimas gracias, aplausos y muchos abrazos por este inicio, este gran inicio que hemos tenido. Les quiero compartir la dinámica que tendremos para la siguiente mesa, para la mesa 1, en la que abordaremos justamente un tema que ya puso sobre la mesa el doctor Martín López Calva, que es la construcción de comunidades universitarias. Ya tenemos ya nos alertó, ya nos puso la vara muy alta a quienes participaremos en esa mesa. Y bueno, nos veremos a las 12:30. La transmisión se va a cortar y consideramos que es necesario también tener estos momentos de descanso. Sabemos que las pantallas también, que este tipo de ventanas también cansan y necesitamos abrir otras. Así que pues tendremos 40 minutos de descanso. Quienes quieran pueden continuar en la sala de Zoom. Y quienes también deseen desconectarse y volverse a conectar tendrán el acceso. Y pues eso sería todo. No sé si mis colegas Yolanda y Ana quieren decir algo. Yo, Ale, nada más, pues agradecer al doctor López Calva, la verdad, de esta exposición tan genial, tan magnífica, realmente nos hace toda una reflexión desde la filosofía, lo epistémico, hasta llegar justamente a la práctica, ¿sí? Lo que va definiendo nuestro hacer cotidiano, y esas propuestas justamente de construir comunidades de aprendizaje, que no es tan fácil como lo han comentado los compañeros en el chat, pero que de verdad media mucho en ellos la voluntad de hacerlo. ¿Sí? Sabemos que hay un esfuerzo enorme en ello, y que estamos justamente en este proceso, y con toda la voluntad y con toda la actitud y disposición de construir realmente un mundo mejor desde la academia. Muchas gracias, doctor. De verdad, muchas gracias por todo lo que nos pudo aportar. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, doctora. Y nada más añadir, pues, lo de la página web www.educacionpersonalizante.com, por si gustan tener más materiales de lo que yo he producido. Y por otro lado, pues decirles que tiene la doctora la presentación, si gustan compartirla con las personas que estén interesadas, con los profesores, pues yo no tengo ningún problema. Adelante con ello. Muchas gracias por su gentileza. Claro que sí, lo compartimos. Gracias. A nombre de la facultad les damos las gracias de verdad, y pues nos estaríamos encontrando puntualmente a las 12:30. Ya también doy la bienvenida a las y los ponentes de la primer mesa que ya están aquí. Así que pues nada, vamos a pausar la transmisión en Facebook y en la página de la facultad, y nos vemos en breve.